Si uno no es capaz de gestionar los tiempos y de verdad trabajar su paciencia, todo lo demás, la relación con su equipo, la relación con sus clientes, la relación si tiene con sus inversores, la relación con el mundo, no vas a saber gestionarla. Yo creo que rodearte bien es súper importante, pero en la vida, no solamente en el emprendimiento, no solamente en tu carrera profesional, estar bien rodeado de verdad, y no es una cuestión de cantidad, es una cuestión de calidad, y esto es fundamental también recordarlo siempre. Para mí ha sido, sin duda alguna, la clave de que hoy, 10 años después, pues pueda estar aquí sentado hablando contigo. El 85% de los profesionales cree que la visibilidad es indispensable para el desarrollo de sus carreras, pero solo el 25% sabe cómo conseguirlos. Esto es El Poder de la Visibilidad y bienvenido, Pablo González Ruiz de la Torre. Muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación. La verdad que con muchas ganas de estar este ratito contigo. Bueno, encantada de que estés aquí compartiendo este podcast del Poder de la Visibilidad. Déjame que haga una pequeña presentación, aunque yo creo que a ti te conoce media España y parte del extranjero, pero bueno, vamos allá. Eres CEO y fundador de Tribu, pero en 2014, con 19 años, ya fundaste Pangea, que fue cuando yo te conocí, que ahora se llama Tribu. Y para los que no conozcan qué es Tribu, Tribu es un ecosistema global que moviliza al talento. Vuestro foco es talento e innovación y desarrollas diferentes iniciativas donde lo que buscas es fomentar la colaboración público-privada, eso que decimos en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, pero para hacerlo realidad. Pablo, además, ha sido reconocido por la lista Forbes como 30 under 30 o 30 under 30. Eres miembro del Consejo Asesor de la Fundación Princesa de Girona y líder juvenil global de Eisenhower Fellowship y forma parte de las juntas de AED y la Asociación de Directores de Recursos Humanos. No sé si me dejó algo, Pablo. No, con eso está bien, sí. Luego el día a día son muchas más cosas mucho más mundanas, pero con eso vamos bien. Me lo puedo imaginar. Sí. Pues mi primera pregunta es, yo te conocí a ti yo creo que con 21 años, que lo estábamos comentando. Y yo ya con 21 años, cuando te conocí, que me dio clases, aquí este señor que veis aquí, me dio clases en el ISDI, y yo le miraba y decía, ¿qué hacía yo con 21 años? Y la verdad es que para mí Pablo siempre ha sido un referente de cómo una persona joven y con talento puede llegar a hacer un proyecto tan grande como fue Pangea y como es ahora Tribu. Y mi pregunta es, ¿cómo lograste? Porque para hacer un proyecto grande al final uno tiene que hacerse visible uno y hacer visible el proyecto, ¿no? ¿Cómo fueron tus comienzos? Bueno, mis comienzos y mis ahoras son difíciles, muy duros. Al final, como bien decías, la gente lo que suele ver, hablando de visibilizar, es la portada, es la publicación en LinkedIn, es lo que uno sube a Instagram, es lo que uno habla, pero detrás de todo eso lo que hay es muchísimo trabajo, no en mi caso, en el de todos, y desde luego muchísima dedicación, esfuerzo, sacrificio, constancia y mucha entrega. Nada es fácil, la vida no te regala absolutamente nada y desde luego que hablabas de comienzos, pero es que ahora sigue siendo difícil, es un difícil diferente, pero sigue siendo absolutamente complicado el día a día. Lo que pasa es que cuando te enamora lo que haces y cuando de verdad te mueve absolutamente, pues consigues hacer, yo creo que de esa dificultad diaria tu mayor pasión y tu mayor, no sé si la palabra es hobby, pero desde luego tu mayor, yo qué sé, alegría, ¿no? Por así decirlo, y sacas adelante lo que haga falta y más. Los comienzos fueron complicados porque al final, como bien decías, empiezas con 20 años sin tener ni idea de absolutamente nada. Ahora creo que tengo un pelín de idea más con respecto a aquella época, pero me queda absolutamente todo por aprender y es complicado porque, claro, empiezas teniendo ganas, el mundo por delante y desde luego muchísima gente que te mira como diciendo ¿este de qué va? ¿Este qué pretende hacer? ¿No? Y tienes que luchar contra los prejuicios y los sesgos que te rodean, pero sobre todo contra los más difíciles, que son los tuyos mismos, ¿no? Los que tú te marcas a ti y los que llevas de alguna manera
teniendo desde que naces y que vas, ¿no?, pues fruto de tu propio camino, pues integrando en tu forma de ser, en tu forma de hablar, en tu forma de hacer absolutamente todo. Fue difícil, como decía, sigue siendo difícil, pero yo me quedo desde luego con algo que para mí ha sido fundamental y es la importancia de saber rodearte de la gente adecuada. Y la gente adecuada no solamente entendido como aquella, ¿no?, que te aplaude, que te apoya, que te felicita, que te está todo el día, ¿no?, a tu lado diciendo de alguna manera todo lo mucho que queda por delante, sino también, y yo siempre lo digo, ¿no?, que en estos 10 años que celebramos justo en 2025 en Tribu, ¿no?, de todo lo que hemos sido, todo lo que hemos construido, yo he aprendido tanto de aquellas personas que me han hecho bien como de aquellas que me han hecho sufrir, porque en ambas ¿no?, posiciones, por así decirlo, pues he encontrado una mejor versión de mí mismo y por ende una mejor versión del proyecto que quería impulsar. Has comentado un tema que voy a tirar de él, ¿vale? Te cuento. En el tema sesgos. Uh-huh. En el edadismo, que además es una de mis grandes pasiones, aprender cada vez más, sobre todo parece que hay sesgos para las personas mayores, ¿vale? Se dice que si están amortizados, que si son poco adaptativos, no están muy puestos con los temas de inteligencia artificial. O sea, parece que visualizamos de manera más fácil los sesgos hacia las personas de mayor edad, los baby boomer. Pero cuando tú has dicho sesgos a las personas jóvenes, pues yo creo que casi todos los que nos estén viendo pensarán, oye, pues si las personas jóvenes, ¿qué sesgos les ponemos? Si estamos contratando sobre todo jóvenes talentos. ¿Con qué sesgos, Pablo, tú te encontraste? Bueno, yo creo que los sesgos es inherente, o el sesgo es inherente a la especie humana. O sea, al final nosotros como especie tenemos que aprender a sobrevivir en un entorno cada vez más complejo, y yo creo que el tener sesgos es una manera de intentar ordenarnos en nuestra cabeza una realidad que nos rodea, que cada día es más difícil no solamente de entender, sino de alguna manera de proyectar, y yo creo que el sesgo lo que nos ayuda es en ese Excel mental a intentar colocar las cosas de una manera que nos permita pues, andar o caminar por la vida un poquito más tranquilos. Otra cosa muy distinta es cuando esos sesgos nos juegan malas pasadas y sobre todo cuando nos alejan de nuestra mejor versión, que es lo que desgraciadamente muchas veces nos provoca, ¿no? Yo cuando empecé este proyecto recuerdo perfectamente que era más en época generación Nini, generación perdida. Sí, es verdad. Nini. Estamos hablando época, ¿no?, posterior a la crisis financiera del 2008, en torno al 2012-2015, y en aquella época desde luego que había un boom tremendo, ¿no?, con todo aquello de que es la nueva generación Z, la nueva generación millennial en aquel momento. Esto ya se ha quedado como muy en nada, ¿no? Pero es verdad que en aquella época era el boom absoluto y todo el mundo opinaba, criticaba, amaba a esas generaciones que llegaban a cambiar absolutamente el mundo. En aquel momento sí que había todavía, ¿no?, y yo creo que a día de hoy sigue habiendo sesgos de absolutamente todo tipo, pero sí que había mucho con respecto a la gente joven. Se decía de todo de nosotros nos decíamos de todo a nosotros mismos. ¿Como por ejemplo? Bueno, pues que éramos una generación vaga, poco comprometida, dispuesta a hacer pocas cosas, que esperaba absolutamente todo, etcétera, etcétera, etcétera. No ha habido estudio que no haya hablado de nosotros en los últimos 10 años. Y esto poco a poco yo creo que también fruto de cómo ha ido evolucionando el mundo y la propia historia, ha ido cada vez de alguna manera migrando más hacia ese foco, ¿no?, que se ha puesto en la gente más mayor, también porque cada vez vivimos más, cada vez se tiene que replantear más el modelo que tenemos de sociedad, ¿no?, incluso el modelo económico que tenemos, ¿no? Oye, jubilarte con 65 años cuando hoy en día podemos llegar a vivir 100 años, ¿tiene sentido o no? Yo no tengo la respuesta. Lo que está claro es que es una incógnita a la que tenemos que dar respuesta. Y todo esto yo creo que ha producido fruto en gran parte del miedo, porque lo que provoca el sesgo, lo que provoca el prejuicio, no es otra cosa que el miedo a lo desconocido. Cuando uno no conoce lo que tiene delante, cuando uno no controla lo que tiene enfrente, lo que eso le produce, lo que eso le provoca es el automáticamente intentar utilizar herramientas humanas que tenemos todos, que es la de intentar etiquetar a la gente, intentar apoyarte en aquello que has aprendido de manera natural durante toda tu vida, y eso muchas veces está bien porque te permite sobrevivir, pero cuando no eres consciente de que lo estás haciendo y lo haces de manera reiterada durante mucho tiempo, te puede alejar de mucha gente, te puede alejar de ti mismo, te puede alejar de tu propio futuro, y eso es una pena. Sesgos, repito, hay todo el rato, constantemente, vivimos todo el rato etiquetando a la gente que nos rodea y etiquetándonos a nosotros, ¿no? Yo sé, yo no sé, yo puedo, yo no puedo, yo tengo la capacidad, yo no tengo la capacidad, igual con los demás, ¿no? Esta persona puede, no puede, aquel sí que sabe, aquel no sabe, y esto es un constante, ¿no?, que estamos, pues yo creo que sumergidos 24/7. Para mí la clave de verdad, y siempre lo digo, es una cuestión de miedo. Es una cuestión, y fíjate, no solamente de miedo, sino también de ego, ¿no? Porque cuando uno teme que lo que es se ve amenazado por lo que tiene enfrente sin conocerlo,
lo que hace es que se genera un efecto rebote donde lo que haces es intentar controlar tu entorno, ¿no? Y esto es absolutamente imposible. Entonces, para mí yo creo que, y no diré nunca porque me parece absurdo decir no tengamos miedo, es mentira, el miedo es un sentimiento, es una emoción más que el ser humano de alguna manera debe tener y expresar, es normal y natural, sería un error privarnos de ello, pero sí que es verdad que creo que hay que aprender a gestionar el miedo, aprender a gestionar la incertidumbre. Y en esa gestión es donde creo que viene una mejor gestión de los sesgos y los prejuicios. ¿Y por ser joven te cerraron alguna puerta? Muchas. Por ser joven, muchísimas al principio, de todo tipo. Y en parte, déjame decirte que era normal. Es decir, cuando uno llega con 20 años intentando querer comerse el mundo y teniendo que, bueno, pues fingir que sabe muchas respuestas cuando en el fondo no tenías ni idea de la mitad, por no decirte el 90%, es normal que hay gente que se pregunte 2 veces, oye, ¿este tendrá idea de lo que está diciendo? ¿Este realmente sabe lo que quiere hacer? ¿Este realmente lo que dice y lo que va a proponer va a llegar a algún sitio? Es normal que la gente tenga ese miedo, totalmente. Yo lo tengo a día de hoy cuando muchas veces hablo con la gente, te produce miedo, ¿no? Aquello que no sabes cómo va a llegar a ocurrir. Entonces, claro que me encontré con muchos, cada vez me encuentro con menos, pero porque dejo de ser tan joven cuando tenía 21, pero aparecen otros nuevos y al final yo creo que es parte de la propia vida, ¿no? Esa propia evolución que todos tenemos que experimentar. ¿Y cómo hiciste para derribarlos? Es decir, al final nos encontramos con Pablo, 19, 20 años, diciendo voy a montar Pangea, un ecosistema global de talento. Fíjate, Casina. A mí la verdad que lo que más me ha funcionado ha sido el trabajo propio. No intentar controlar lo que los demás piensan de mí, que esto suena fenómeno, pero luego en el día a día es tremendamente jodido, sino intentar de alguna manera tener muy claro el por qué estoy aquí, qué es lo que quiero hacer. Y desde ahí pelear. Porque al final cuando uno, y esto le pasa desgraciadamente a mucha gente, a mí me ha pasado en diferentes etapas de mi vida, pone toda su energía y su tiempo en intentar controlar lo que la gente a su alrededor piensa, dice, opina de uno como mejor motor o palanca para poder de alguna manera construir su propia identidad y su propio proyecto, acabas quemado. Porque nunca será suficiente para los demás. Nunca somos suficientes para nosotros mismos, imagínate para los demás. Entonces, creo que para mí ha sido el mayor... nunca me arrepentiré de ello, de haber puesto todo el foco en construirme a mí mismo y, por ende, intentar construir lo que me rodeaba. Pero no tanto en controlar lo que los demás pensaran o de alguna manera dijeran de mí, porque eso es tremendamente agotador. Pero yo vuelvo, ¿vale? Ya dando vueltas. Temas de talento hay muchísimos. Sí. El ecosistema de talento for life, o sea, en fin. Te coges cualquier compañía y lees en sus subtítulos trabajamos por y para el talento. Sí. O sea, es una palabra manida que está en todos los recetarios de cualquier consultora o organización. Total. ¿Cómo hiciste para diferenciarte? Bueno, yo creo que aquí, y esta es una muy buena pregunta que me sigo haciendo todos los días, ¿cómo hacemos para seguir diferenciándonos? Claro. No por ser más que nadie, sino por mantener con fuerza la llama viva. Y yo creo que nuestra clave no ha sido el querer destacar únicamente, y digo únicamente porque es importante el matiz, porque es lo que hacíamos o cómo lo hacíamos, que es absolutamente fundamental, sino en el para qué, ¿no? Yo creo que al final, y es verdad que en los últimos años todo el tema del propósito se ha puesto súper de moda, incluso yo creo que nos lo hemos cargado entre todos, todo se ha dicho, pero más allá del propósito, del palabra que queramos utilizar, tener claro para qué haces las cosas, yo creo que es absolutamente crítico. Y te pongo un ejemplo de esto, cómo se traduce en la realidad. Nosotros cuando llegó la pandemia, a todos nos dio absolutamente por todos lados, y yo recuerdo, claro, nosotros nos dedicamos a trabajar con todo tipo de organizaciones, como tú decías antes, acompañándolas en todos esos procesos de transformación cultural, organizacional, humana, y te encuentras de repente con una situación en la que todo el mundo paraliza el mundo, en la que no se puede hacer absolutamente nada, y en la que dices, me preguntaba mismo, ¿cómo yo doy de comer ahora a toda la gente de mi equipo en un momento en el que no se aprueba absolutamente ningún proyecto? Bueno, pues de la noche a la mañana lanzamos un tema que se llamaba Ventana Positiva, donde lo que hicimos durante básicamente, pues creo que fueron 8 o 10 semanas, trabajamos con, no sé si fueron 14, 15 empresas multinacionales, donde básicamente publicábamos semanalmente una revista que se llamaba Ventana Positiva, por aquello de que salíamos a las ventanas a comunicarnos como buenamente podíamos con nuestro vecindario, y donde lo que hacíamos era dar consejos de temas de, por ejemplo, cómo hacer deporte en casa, temas de recetas, temas de cursos gratuitos para poder seguir formándote, temas de, por ejemplo, mindfulness. Hicimos toda una especie de catálogo que adaptábamos y personalizábamos a cada compañía, donde lo que queríamos era intentar estar cerca de esa gente
que estaba lejos de absolutamente todo. Eso era absolutamente fiel al propósito que teníamos y tenemos, que era contribuir a que el talento de cada persona sea el motor de su propia transformación. En el qué y el cómo tuvimos que cambiarlo radicalmente de la noche a la mañana. Nunca habíamos hecho eso, pero tuvimos que adaptarnos y ser fieles a ese propósito, a esa razón de ser que teníamos. Es un ejemplo que yo lo digo siempre porque fue muy bueno en una época de tremenda crisis, el cómo tienes que reinventarte, pero siempre, siempre, siempre manteniéndote fiel a esa razón de ser que te mueve en el día a día. Y yo creo que esa fidelidad que hemos mantenido, que esa fuerza, esa emoción, ese tiempo que le dedicamos a lo que nos mueve y no únicamente al qué o al cómo, que eso es práctico, eso es táctico, creo que en gran parte ha sido la clave de, no sé si del éxito, pero de luego que después de 10 años sigamos estando aquí. Según Harvard Business Review, el emprendedurismo está en la franja de los 40-45. Es decir, que la media y además el éxito del emprendedurismo está en esa franja. Sin embargo, tú eres al final un emprendedor y un emprendedor joven. Si tú tuvieras que hablarle a los emprendedores jóvenes de España, que hay muchísimos, y además tú con los premios Girona, Princesa Girona, creo que hacéis una labor importante. ¿Qué le dirías a ese joven emprendedor para su éxito? ¿Qué consejos le darías? Pues mira, yo creo que la clave para mí, y no la sigo llevando bien todos los días, es la paciencia. Puede parecer algo como muy básico o muy cotidiano, pero yo creo que en la vida, si uno no aprende a respetar los tiempos de las cosas, difícilmente va a conseguir hacer nada, en primer lugar, y segundo, disfrutarlo. Porque es verdad que uno pues, puede meterse apretones constantemente y seguramente sacará cosas, pero vivirá en una constante agonía que desde luego cuando pasan los años y uno mira atrás se da cuenta de que hasta qué punto le ha merecido la pena lo que hace, ¿no? Entonces yo fíjate que para mí, por mundano que pueda parecer, y seguramente a esta pregunta pues habrá mucha gente que te dé consejos de fondos de inversión o de cómo reclutar al mejor equipo, que son cosas absolutamente fundamentales, o cómo relacionarte con tus clientes, todo eso está fenomenal. Pero si uno no es capaz de gestionar los tiempos y de verdad trabajar su paciencia, todo lo demás, la relación con su equipo, la relación con sus clientes, la relación, si tiene, con sus inversores, la relación con el mundo, no va a saber gestionarla de la mejor manera posible. Y para mí, por muy, repito, básico que pueda parecer, la gestión de la paciencia es absolutamente fundamental para todo en la vida, pero más aún cuando uno emprende cualquier tipo de proyecto a cualquier edad, con 20, con 30, con 50 y con 70. La gestión de la paciencia creo que es fundamental. Y quizás por eso gran parte del éxito, ¿no? A los 40 se produce porque, no sé, quiero pensar, igual ¿no? La dosis de paciencia después se ha de 20 años, ¿no? De que uno empieza a trabajar a eso de los 20 aproximadamente. Pues igual es un estudio científico que estamos haciendo ahora seguramente, mismo. ¿no? Seguramente hasta los 40, pues la vida te coloca en tu sitio en muchos temas, tú te colocas en tu sitio también y esto te hace aprender cosas, ¿no? Que quizás con 20, naturalmente, por una cuestión de tiempo vital, pues no te ha dado tiempo a aprender, básicamente. Y en tu trayectoria profesional, en la parte de visibilidad tuya y visibilidad de Tribu, ¿hay personas que dirías que te han apoyado en ese networking, que dices... Sí. O sea, ¿quiénes serían esas personas que tú dices, me han acompañado, me han ayudado? Pues mira, la verdad que ha sido el cúmulo de absolutamente toda la gente que me he cruzado, lo decía al principio, ¿no? O sea, yo creo que el rodearte de gente buena y de buena gente para mí ha sido absolutamente clave. Y te diré que también el haberme rodeado de gente tremendamente tóxica me ha ayudado mucho, porque me ha hecho darme cuenta no solamente de lo que puede llegar a ser el ser humano, ¿no? Porque ves lo peor y lo mejor de la especie, sino también darte cuenta y aprender lo que uno quiere ser en la vida. Y esto creo que es súper valioso porque muchas veces huimos, ¿no? De aquella gente triste, tóxica, apagada, y obviamente que no hay que tenerlas cerca, pero de vez en cuando vienen bien porque te recuerdan o por lo menos te hacen aprender y darte cuenta de según qué cosas. Yo he habido personas que para mí han sido fundamentales, no solamente desde, por supuesto, mi familia, ¿no? Siempre desde el momento cero, que al principio no se querían que esto fuera a tener, ¿no? Como es normal el futuro cuando uno empieza con 20 años y es absolutamente normal, ¿no? A otras muchas personas que me he ido cruzando. Siempre hay una persona, por ejemplo, que siempre cito, que además digo que es mi madrina, no sé si la conoces, que se llama Emma Giner, no. Que es una grandísima, la conocí hace casi ya 9, pues yo creo que 8 o 9 años aproximadamente, justo cuando estaba empezando yo con toda esta locura, y ha sido una de las personas que más me ha acompañado, siempre digo que es un poco mi madrina profesional, y ha sido las personas que más me ha acompañado en toda mi carrera profesional. Ella y otras muchísimas, ¿no? Personas visibles e invisibles delante de los focos y detrás de los focos que con una sola palabra, una sola mirada muchas veces o un simple abrazo o un vamos a por ello han estado ahí, ¿no? Yo creo que
rodearte bien es súper importante. Pero en la vida, no solamente en el emprendimiento, no solamente en tu carrera profesional, estar bien rodeado de verdad, y no es una cuestión de cantidad, es una cuestión de calidad, y esto es fundamental también recordarlo siempre. Para mí ha sido, sin duda alguna, la clave de que hoy, 10 años después, pues pueda estar aquí sentado hablando contigo, básicamente. Fíjate, Pablo, yo además veo, hablando del networking, que te sigo, y veo los saraos que montas, que son impresionantes, y el nivel de calidad de los ponentes, que es impresionante. Y yo siempre me pregunto, ¿y cómo has construido esa red de networking? Porque es que indiscutiblemente llevas gente muy potente y gente con agendas complicadas y también con egos complicados. ¿Cómo lo haces, Pablo? Pues mira, yo creo que lo primero es creerte lo que estás haciendo. O sea, yo tengo clarísimo que en todas las iniciativas que impulsamos, desde el propio Tour del Talento con la Fundación Princesa de Girona, la propia iniciativa de Talent, Sonderland y otras muchísimas más que impulsamos, todo ello no funcionaría si no nos creyéramos, no solamente yo, sino por supuesto todo mi equipo y toda la gente que nos acompaña lo que estamos haciendo. Esa es la primera clave, que puede parecer como muy obvia, pero no lo es, porque se nota perfectamente el que lo hace por hacer y el que lo hace por cumplir, el que lo hace porque de verdad le mueve lo que está construyendo y lo que quiere conseguir. Eso es lo primero. Segundo, hay una dosis muy importante de echarle morro. ¿Sí? Porque al final yo creo que en la vida, yo no soy del todo partidario del fake it until you make it, pero sí de echarle bastante morro, porque al final yo creo que el no ya lo tienes. Entonces, la gente dice, joder, no, es que esta persona seguro que no va a querer venir o no le va a interesar este tema. Bueno, se lo piensas tú, te has preguntado, te lo ha dicho él o ella, no, con lo cual lánzate, ¿no? Y yo creo que el echarle morro para mí ha sido absolutamente fundamental. Y la tercera, ser consistente. Seguramente, ¿no? En las iniciativas que llevamos a cabo, como por ejemplo el caso de Talent, llevamos este año va a ser la 6ª edición del foro, que es el único, siempre lo digo, a nivel mundial donde participan ministros y presidentes y presidentas de las grandes organizaciones de un país. Si en el primero lo hubiéramos hecho bien, pero en el segundo nos hubiéramos relajado y en el tercero nos hubiéramos ya tocado las palmas, seguramente no estaríamos en la 6ª edición. Con lo cual, la consistencia es absolutamente fundamental. Pero ese primero, porque claro, cuando ya llevas 6 y dices, mira, y puedes demostrar con cifras, con ratios, que nos encantan, por cierto. Sí. Pero el primero es, tengo un sueño. Absolutamente, tengo un sueño del cual dudo cada cierto tiempo, porque no sé hasta qué punto me estoy metiendo en una absoluta locura, y la primera fue muy complicada, pero lo sigue siendo la 6ª. Lo sigue siendo la 6ª y lo será la 7ª y lo será la 10ª, porque al final en la vida nada está garantizado, nada es para siempre, y uno tiene que tener claro que, como decía antes, así como ese echarle morros se va traduciendo y se va transformando en credibilidad, claro. la consistencia nunca se transforma en nada, se mantiene. Se tiene que trabajar 24/7. Y eso creo que es absolutamente fundamental tenerlo en cuenta. Y luego, además, no solamente una consistencia plana, lineal, tiene que ser una consistencia que vaya más. Es decir, tienes que crecerte cada año, ¿no? Tienes que seguir demostrando, tienes que seguir estando a la altura de lo que los demás necesitan, a la altura de lo que este país requiere, a la altura de lo que tú consideras que es necesario y hace falta. Y eso es muy complicado, porque la presión de estar siempre a la altura, que este es otro de los grandes temas, ¿no? Que también se sufren muchísimo y que es yo creo que es una presión poco hablada, poco pública, ¿no? La de estar a la altura es agotadora. Es uno de los grandes temas que tenemos que vencer y trabajar año tras año. Pero te aseguro que la primera fue difícil, la 6ª lo sigue siendo. Bueno. Y para cerrar, ¿qué le dirías a tu yo, con todo lo que sabes hoy y has aprendido, qué le dirías a tu yo, qué consejos le darías a tu yo de hace 10 años? Pues mira, ¿qué le diría a mi yo de hace 10 años? Imagínate que lo tienes delante del espejo y estás ahí con 19, 20 años diciendo, voy a crear Pangea. Me lo sentaría un rato conmigo, la verdad, porque tendríamos un rato para comentar y hablar un montón de temas. Yo creo que, fíjate, un poco resumiendo las cosas que está comentando, ¿no? Lo primero y muy importante, el tema de la paciencia. Muy importante. Yo soy una persona tremendamente impaciente muchas veces, mi equipo lo sufre y lo sabe. Me veo y me emociono tremendamente rápido, y eso hace que muchas veces vaya, ¿no? Incluso por delante de mi propia cabeza, lo cual está bien a veces y a veces no tan bien. Con lo cual, el tema de la paciencia de los tiempos. También yo creo que de alguna manera creo que es fundamental aprender, ¿no? También a saber en según qué situaciones escuchar mejor.
muchas veces, ¿no? Uno intenta, oye para confirmar lo que ya cree, ¿no? Y esto creo que cuando va pasando el tiempo y te vas rodeando de personas diferentes, distintas, que te complementan de maneras que nunca hubieras pensado, el aprender a escuchar creo que es fundamental. Y esto es algo que me hubiera encantado aprender a hacerlo hace mucho tiempo y tengo que seguir mejorando, te lo puedo asegurar todos los días. Esa parte creo que es crítica. Y luego la tercera, para mí también muy, muy importante, el estar más atento a quizás detalles que con 20 años pues uno no ve, no percibe, no entiende, y que con la edad, con el tiempo, con las experiencias, pues se van abriendo paso, ¿no? La manera que tiene la gente de hablar, el cómo la gente se siente, el cómo te sientes tú, el cómo tú hablas. Yo siempre digo, y esto es fundamental, la gente cuando dice, no, es que un gran líder es el que es capaz de escuchar muy bien a los demás. Mentira. El gran líder es el que es capaz primero de escucharse bien a uno mismo, porque si uno no es consciente del punto en el que está, no se trabaja a sí mismo, nunca podrá trabajar con los demás bien, porque no entiende el punto en el que está. Y esa parte de autotrabajo, de, como siempre digo yo, ¿no? Del darte cuenta de que te das cuenta de por qué haces las cosas, para mí es algo fundamental. No sé si lo diría mi yo de hace 10, porque claramente en aquella época no estaba para ello, ¿no? Ha sido el proceso de estos últimos 10 años en el que te das dando cuenta, te vas conociendo, te vas viendo y te vas entendiendo. Y creo que eso es lo bonito de la vida, ¿no? El que pasa el tiempo, te miras a ti mismo y más que darte consejos, lo que haces es abrazarte, darte las gracias, como el que dice, y seguir caminando, básicamente. Me ha encantado eso que has comentado de conocerse a sí mismo, ¿no? De hecho, es una frase del templo de Delfos: conócete a ti mismo y conocerás la sabiduría y conocerás a los dioses y la tierra. Totalmente. No hay mejor manera de conocer el mundo que conociéndote a ti, porque es la manera que tienes de entender y de ver la realidad que te rodea, con lo cual es absolutamente fundamental. Pues Pablo, muchísimas gracias por acompañarme en este podcast. Esto es El Poder de la Visibilidad.